Santiago capítulo 1, versículos del 22 en adelante. Amén. ¿Están ahí? Bien, dice la palabra de Dios, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente, ¿qué, hermanos? Oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y nuestro pasaje central, hermanos, nuestro versículo de esta mañana es el 25, es el que vamos a estar estudiando. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, ¿qué, hermanos? Bienaventurado en lo que hace. Señor, pedimos, Padre, tu dirección. Pedimos que podamos estar atentos, Dios, a lo que tú quieres mostrarnos por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos confrontas, nos animas, nos das dirección, Señor, y te pido de una manera muy especial que tú puedas hablarnos de una manera también personal, que si estamos distraídos por algún tema, Señor, esa distracción pueda ser quitada para estar completamente, 100% interesados y atentos, Señor, lo que tú quieres decirnos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, a manera de introducción, quiero darles algunas estadísticas que encontramos gracias a la Sociedad Bíblica de Latinoamérica, el cual en el 2022 hizo una encuesta dentro del cuerpo protestante evangélico, hizo algunas preguntas, ¿verdad? Y algunas de estas preguntas que ellos hicieron es ¿cuántas familias tenían una Biblia en sus hogares? A ver, hermanos, levante la mano quien tiene una Biblia en su casa. Bien. Según la estadística, fíjense qué interesante, dice que 7 de cada 10 personas cuentan con una Biblia física en su casa. 7 de cada 10 personas tienen una Biblia física en su casa. Pero solamente el 3% de esos 7 la lee de manera diaria. O sea, es el mínimo. Muchos tienen una Biblia en su casa, pero solamente el 3% dice esta asociación bíblica que la lee diariamente. A ver, hermanos, ¿cuántos leen la Biblia a diario? Ay, somos más del 3%, diría yo, ¿verdad? Fíjense qué interesante, desde el punto de vista general, amada iglesia, los cristianos en su mayoría saben que la palabra de Dios es un libro sobrenatural, hasta cierto sentido, ¿lo creen? ¿Saben que es un libro sobrenatural? Muchos lo toman también con gran estima, saben que significa algo y que tiene también un valor alto, ¿verdad? Que la Biblia tiene algo bueno para nuestra vida como cristianos, pero desde el punto de vista práctico, y aquí quiero hacer énfasis, desde el punto de vista práctico podemos notar que existe un espacio, una diferencia que es totalmente abismal. Hay una frase que me gusta mucho que dice lo siguiente: la Biblia es como el paracaídas. Si no la abres, no funciona para nada, no funciona de nada. Tú puedes ir en picada, ¿verdad? Tirándote a 3,000 pies de altura y vas bajando y tienes un paracaídas y te sientes muy seguro, pero de nada te va a salvar, de nada te va a servir si no jalas, ¿qué? El cordoncito, ¿verdad? Que tiene ahí. Lo jalas y entonces ya empiezas a planear y entonces ya vas guardando tu vida. Este teólogo decía, la Biblia es como el paracaídas, si no la abres no funciona de nada. La pregunta es, muchos tenemos Biblia, pero ¿cuántas Biblias están empolvadas? Muchos hemos marcado también las Biblias, hemos hecho anotaciones, pero ¿cuántas veces la palabra nos ha marcado a nosotros de tal manera que se vea también reflejado en nuestro diario vivir? Y fíjense, la centralidad de la carta de Santiago, su principal objetivo es
que está hablando mayormente acerca de la vida práctica del creyente. Es una carta totalmente universal, porque no va dirigida a una iglesia en particular, como Pablo a la iglesia de Corinto o a la iglesia de Éfeso, de los Filipos, ¿verdad? No se va hacia una iglesia en particular, no se le refiere tampoco a una persona en específica, como también Pablo le escribía a Timoteo, su hijo en la fe, o por ahí en algunos momentos se le escribe también a Filemón, ¿verdad? Sino que es una carta que se dice que va dirigida a todos los cristianos en general y a todos los cristianos también de esta época. Pero se centra específicamente, escúchenme bien, en la moral, la ética y la demostración práctica de la fe. La demostración práctica de la fe personal. El mensaje central de esta carta, de todo el libro, es Santiago haciendo referencias a una fe que obra. Si tú tienes fe, dice entonces, lo podemos ver por medio de ¿qué? Por medio de las obras, una fe totalmente que obra. Y es bien interesante, querida iglesia, que desde el capítulo 1, versículo 22, Santiago empieza a hacer un énfasis fundamental en la vida del creyente, la parte de la práctica. Vamos al versículo 22, nuevamente del capítulo 1, vámonos al versículo 22 y fíjense lo que dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahora esa palabra oidores que aparece ahí en sus Biblias es bien interesante. El término para oyente, oidores, que aparece ahí en el versículo 22 es la palabra griega akroatai. Diga conmigo akroatai. Ya son expertos en griego, hermanos. Akroatai, que literalmente significa fíjense, el que forma parte de un auditorio al que se dirige un predicador, orador o lector. A ese tipo de oyentes. O sea, es decir, ustedes, todos los que están aquí en este auditorio en esta mañana, son akroatais. Yo pensé que esta palabra se refería a aquella persona que iba de manera individual a la palabra y hacía caso omiso, pero el versículo hace referencia directamente al contexto eclesiástico. Es decir, aquella persona que ocupa y que toma un lugar, ¿verdad?, en la silla y escucha todas las enseñanzas bíblicas. Ahora, me ponía a pensar en otra estadística. ¿Cuántos llevan un año en la iglesia, hermanos? O más de un año. A ver, levanten la mano. Fíjense, en un año se piensa que tenemos 52 domingos, ¿verdad? 52 domingos aproximadamente. Cada domingo se tiene un programa, alabanza, ofrendas, etcétera, etcétera. Pero generalmente le dedicamos una hora, es decir, 60 minutos. A la palabra de Dios, a la exposición. A veces son 45, a veces nos colgamos, ¿verdad? Nos emocionamos, nos vamos a hora y media, ¿no? Pero son aproximadamente 60 minutos. Si multiplicamos 60 minutos por 52 domingos, son 3,120 minutos que ustedes le han puesto atención, se supone, ¿verdad? O que han puesto de su esfuerzo para venir aquí a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. 3,120 minutos. La pregunta es, amada iglesia, de estos 3,120 horas, dije minutos, sí. De estas 3,120 minutos, ¿cuánto podríamos decir que hemos escuchado y cuánto podríamos decir que hemos puesto por práctica? Hermanos, la necesidad de escuchar y hacer es un principio, escúchenme bien, fundamental y absoluto que se encuentra plasmado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Síganme a Deuteronomio capítulo 15, versículo 5. Deuteronomio capítulo 15, versículo 5. ¿Está ahí? Si no, también va a aparecer en las pantallas. Dice: si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Guardar, ¿y qué más?
y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Fíjense ahora Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, versículo 8. Deuteronomio 38. Dice la palabra de Dios, y tú volverás y oirás la voz de Jehová. Fíjate, el término escuchar, pero después de la coma que dice, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Vámonos al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 7, versículo 24. Fíjense cómo está esta verdad plasmada desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Mateo capítulo 7, versículo 24. ¿Está ahí? Fíjense, hablando acerca de los dos cimientos, dentro de esta historia tan hermosa, Jesús enseña, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué? Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó, ¿qué? Su casa sobre la roca. Hermanos, Dios por medio de su palabra, el estudiante bíblico se puede dar cuenta que Dios por medio de su palabra pone un énfasis especial en la aplicación de cada uno de sus principios, porque solo Él conoce lo que implica no poner por obra lo que Él nos manda. El ánimo que nos está haciendo a lo largo de toda su palabra es porque Él conoce que si no lo hacemos, Él conoce las consecuencias tan severas que podemos tener en cada una de nuestras vidas. Ahora fíjense bien, primer punto, muchos tienen Biblia, algunos la leen, pero la minoría son los que ponen por práctica. Y en segundo lugar, lo que pasa es que la palabra de Dios no está haciendo el efecto que se supone que debería estar haciendo en la vida del creyente. Según el contexto que estamos leyendo, dice Santiago que la palabra de Dios funciona literalmente como un espejo. Como un espejo. Y se supone que el espejo te refleja ¿a quién? A ti mismo. Tú vas en la mañana, ¿verdad? Cuando te despiertas, generalmente lo primero que hacemos es entrar al baño, nos miramos en el espejo y allí el espejo se ve el reflejo de tu persona. Te permite ver si amaneciste a lo mejor con un gallito, ¿verdad? A ver cuántos amanecen con gallito, hermanos. Bien honestos, ¿verdad? Si tienes un gallito, ¿no? Ahí lo ves, ya tienes 1, 2, 3 gallitos. Si tienes lagañas, ¿cuántos amanecen con lagañas, hermanos, hermanas? No, pues todos, ¿verdad? Te ves y ahí estás con la lagañita. ¿Cuántos amanecen con baba seca, hermanos? A ver, levántenla. Ay, sí, nadie levanta la mano. Pero ahí te ves y empiezas a mirar, ¿verdad? Tus imperfecciones. Y a la medida que tú las vas observando, tú vas también actuando en base a esas imperfecciones que el espejo te permitió ver. La realidad es que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, somos expertos en mirar los principios, pero pensar que no nos está hablando a nosotros, le está hablando a mi esposa, le está hablando a mi tía, ¿verdad? Cuando dice la palabra de Dios, por ejemplo, que la ira o que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, ahí está hablando de mi esposa que todo el tiempo se la pasa enojada, ¿verdad? Hablemos de los frutos de la carne, ira, celos, contienda, y la esposa, ahí está hablando de mi marido, la palabra de Dios. Y vemos los principios y se nos viene a la mente personas, pero en realidad el espejo te refleja tu persona. Les quiero contar acerca de una historia de una tribu en África. Es una tribu muy lejana, ¿verdad?, a la parte central y urbanizada. Y dentro de esta tribu pues van muchos extranjeros a tomarle foto a los animales salvajes y demás. Y trataron de hacer como un tipo hostal, ¿verdad? Los de la comunidad, los de la tribu, para recibir a los extranjeros. Ahora, ellos se ponían bien contentos cuando el extranjero se iba porque comúnmente olvidaban cosas en los cuartos. Entonces se iban y todos los de las tribus iban a los cuartos a ver qué utensilios nuevos habían dejado los extranjeros. Y en una ocasión fue un sueco, ¿verdad? Allá esta tribu en África, se fue a tomar algunas fotos y él volvió para Suecia. Un matrimonio de africanos, Bawi y su mujer Gara, pues se dedicaban a la
la recolecta, de estos utensilios. Entonces, Bowie en esta ocasión, el hombre, el marido, va solo, entra al cuarto y se encuentra con un espejo, ¿verdad? Pero eran de estos espejos que están cerrados, que les tienes que picar el botoncito y se abre. Entonces ahí tenías a Bowie bien interesado y tratando de descubrir qué había en este utensilio, ¿verdad? Y lo empieza a ver y todo, y después de media hora lo consigue abrir y se extraña mucho. Y él piensa, ¿por qué este hombre tendrá una foto de mi padre? ¿Verdad? Y se pone a pensar, pero se estaba viendo él en el espejo, nunca habían visto un espejo. Y como él miraba a su papá, él decía, yo me parezco a mi papá, ¿verdad? Entonces se vio él y dijo, ¿por qué tendrá una foto de mi padre? Entonces Bowie esconde el espejo, ¿verdad? Y regresa a casa. Y Bowie empieza a actuar de una manera bien extraña. Estaban comiendo y de repente Bowie se iba al baño, ¿verdad? Y abría otra vez el espejo y lo miraba y todo. Después regresaba. Platicaba un ratito con la mujer en la noche y le decía, permíteme tantito, iba a su cuarto y otra vez veía el espejo, ¿verdad? Y miraba la foto de su padre. Entonces su esposa Gara como que empieza a ver que Bowie actúa muy raro, ¿no? Pues ¿qué tendrá? Como que lo empieza a espiar también, ¿no? A Bowie, ve que algo trae en las manos. Y en una ocasión Bowie tenía que ir a trabajar y entonces esconde el espejo debajo del colchón. Y dice la mujer, esta es mi oportunidad para ver qué es lo que está pasando. Sale a trabajar y entra la mujer, alza el colchón y ve el espejo y también dice, qué extraño, ¿qué es esta cosa? Le empieza a tratar de abrir, lo abre y dice, ajá, con que con esta mujer me está engañando. Y era el reflejo de ella misma, ¿verdad? Hermanos, somos expertos, nos reímos, ¿verdad? Pero lo mismo pasa con esto. La palabra de Dios nos refleja a nosotros mismos, pero siempre estamos viendo a nuestro prójimo. Para que la palabra de Dios, síganme con mucho cuidado, surta efecto en nuestra vida, es necesario que cada uno de nosotros nos veamos, ¿verdad? Nuestro propio rostro, no el del vecino, y después de ver nuestro propio rostro, actuemos en consecuencia de lo que estamos viendo. Y es por esto que a la luz de la palabra de Dios y basándonos en el versículo 25, te quiero dar 4 consejos muy prácticos, amada iglesia. 4 consejos prácticos que tú puedes tener, actitudes que podemos tener frente a nuestra lectura bíblica. Amén. ¿Va conmigo? Fíjense, vámonos al versículo 25. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El primer consejo, hermanos, que podemos dar es observar. Diga conmigo, observar. Fuerte, observar. El vocablo que se utiliza para esta acción es la palabra griega parakupsas. Parakupsas. Y fíjense, significa inclinarse para mirar, pero con el matiz de interesarse vivamente, por observar algo. Fíjense muy bien, mirando con la expectativa de encontrar algo y no solo mirar por mirar. Esta palabra parakupsas se encuentra en el Evangelio de Lucas. Si me ayudan con sus Biblias, vámonos a Lucas capítulo 24, versículo 12. Lucas 24, versículo 12. ¿Está ahí? Dice la palabra de Dios, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando ¿qué? Miró adentro, es decir, se inclinó y dio una mirada con la intención de encontrar algo detrás de esa mirada. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hermanos, observar significa mirar con la expectativa de encontrar algo, no solamente mirar por mirar. Fíjense muy bien, quiere decir que después de una observación atenta, pasemos a actuar en consecuencia con lo que se ha visto.
Nos hemos acostumbrado, hermanos, tanto en nuestra vista. Por ejemplo, cuando uno viene, digamos, a la iglesia, ¿no? Antes estaba la pared y tú llevabas un año viniendo y habían cosas a las cuales tú ya te habías acostumbrado. Se te hacía normal ver las bocinas, ver el púlpito, las sillas, pero cuando sucede algo diferente, ¿verdad? Tu mirada cambia, ya no es una mirada acostumbrada, es una mirada que se asombra porque encontró algo diferente. Ya volteas nuevamente y ves que no hay una pared y que ya ampliaron y dices, órale, qué bonito se ve, ¿verdad? Tú te puedes acostumbrar a ciertas miradas, por ejemplo, a los símbolos que tenemos o a las señales de tránsito que tenemos aquí en México. Por ejemplo, síganme con mucho cuidado, en Estados Unidos, el estadounidense se dice que su observación es más profunda y más cuidadosa. Porque en Estados Unidos, en ciertas calles, ¿verdad? O avenidas o en privadas, hay un letrero de stop. Y el estadounidense, cuando ve el letrero de stop, tiene que contar de 5 a 7 Mississippis antes de seguir avanzando. Si el estadounidense hace caso omiso del stop, no sé de dónde, hermanos, sale una patrulla, ¿no? De un arbusto, de atrás de un poste, no sé, sale una patrulla y los multa. Entonces el estadounidense sabe que cada vez que ve un alto tiene que obedecer y está siempre a las vivas a ver dónde hay un alto para que no venga consecuencias. Esa es una mirada atenta que resulta en una acción. En México, ¿cuántos sabían que hay señales de stop, hermanos? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos las obedecen? No, no es cierto, no se balcona, algunos, ¿verdad? Pero la verdad es que en México la mirada que nosotros hacemos muchas veces es una mirada que pasa desapercibida y que no resulta en una acción. Esta observación de la cual está hablando Santiago es una actitud de mirar con el énfasis de que resulte en una acción después de observar atentamente. Querida iglesia, no se acostumbren a leer la palabra de Dios. No lo hagan solamente por religión. Ay, no he abierto la palabra, ¿verdad? Y es miércoles, tengo que leer un salmo. Lees el salmo, la cierras y nada sucedió en tu corazón. Pero la persona que se empeña por escudriñar, por mirar atentamente, palabra por palabra, el significado y demás, la persona que observa con interés, siempre resulta en algo dentro de su corazón. El primer consejo, una observación atenta. En segundo lugar, perseverar. Diga conmigo, perseverar. Fuerte, perseverar. Dice el versículo 25 de 1 de Santiago, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como creyentes, hermanos? Perseverar en la lectura bíblica. La perseverancia significa acto de mantenerse constantes en algo. La constancia, amada iglesia, de insistir en la práctica de una doctrina. Fíjense muy bien, mantenerse, seguir, continuar, no moverse, y esta es la que más me gusta, no desistir a causa de la emoción. No desistir a causa de la emoción. ¿Sabes que la lectura bíblica muchas veces ha dependido de mi estado de ánimo? Estoy muy contento, ¿verdad? Están resultando las cosas en el trabajo, con mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos. He dormido mis 8 horas, ¿verdad? Y entonces mi ánimo está por los cielos. ¡Ay, qué fácil es! Cuando tengo ánimo, ¡ay, hasta ganas dan de abrir la Biblia! Me voy a echar 2, 3 capítulos. ¡Ay, brother! Andas bien espiritual, ¿verdad? Pero ¿qué cuando empiezan los problemas, hermanos? Con los hijos, con la esposa, en el trabajo, duermes tus 4 horas diarias, ¿verdad? Hijo, es bien difícil abrir la palabra de Dios. En los jóvenes sucede mucho cuando sucede alguna desilusión amorosa, cuando no resultan sus planes, cuando desaprueban un examen. Hijo, la Biblia puede estar cerrada durante semanas, meses. Hermanos, el hábito de la lectura bíblica no tiene por qué depender de nuestro estado de ánimo.
Tenemos que acudir a ella cuando estemos tristes, cuando estemos contentos, cuando estemos pasando por pruebas. Hermanos, la palabra de Dios tiene el poder de darte las herramientas para enfrentar cada una de las... Estás pasando por tristeza, Dios te puede animar. Estás pasando por lucha, Dios te va a dar la salida. Estás pasando por tentaciones, vas a encontrar cientos de pasajes que te ayude a resistir la tentación. Hermanos, si nuestra lectura bíblica dependía de nuestro estado de ánimo, estaríamos viviendo entonces un cristianismo en derrota. Totalmente en derrota. Persistir, no desistir a causa de la emoción. Si tú oyes el evangelio y no te bendice, escúchalo y léelo nuevamente. Si has leído la palabra de Dios y no entendiste, léelo y lee la verdad cuantas veces sean necesarias hasta que entiendas qué es lo que Dios te quiere mostrar a través de su palabra. Pues la Biblia es un libro sobrenatural. ¿Lo creen? Amén. Si queremos hablar acerca de la persistencia, tenía algunos ejemplos, pero quiero darles solamente uno. Noé. Fue un hombre lleno de persistencia, fue un hombre comprometido, un hombre perseverante. Noé perseveró, Dios le dijo que construyera un arca, ¿verdad? ¿Y saben cuánto tiempo se tardó en construir un arca, hermanos? 120 años. 120 años construyendo una barca. Y ni siquiera sabía bien, o sea, no entendía bien para qué lo hacía porque no había llovido en su tiempo. No sabía lo que era. Dios le decía, va a caer un arroyo, o sea, va a abrir el abismo, va a inundar toda la tierra. Y Noé decía, no sé de qué es lo que me estás hablando porque no lo conozco, ¿verdad? Terrenalmente hablando, pero voy a persistir, voy a perseverar en eso 120 años. Hermanos, en el instituto bíblico hacen 3 años y ya quieren desistir, ¿verdad? No, pues es que ya llevo en la iglesia 30 años. Ya me toca a mí. Ya me toca quedarme en la casa, ver la Fórmula 1, ver los resultados de la Champions. Ya le dediqué 20, 30 años al Señor. No, hermanos, la vida cristiana habla acerca de persistencia. En tercer consejo, el primero que dijimos que era, hermanos, observar. El segundo, perseverar. El tercero, este nos va a pegar, no olvidar. No olvidar. ¿Cuántos son olvidadizos, hermanos? A ver, levanten la mano. No olvidar. Yo soy bien olvidadizo, somos bien colgados, yo y mis primos y generalmente la familia somos bien olvidadizos. Me acuerdo una ocasión que mi mamá me aconsejó comprarme una libreta para poner mis recordatorios, mis anotaciones. Y ahí voy yo, me voy a Office bien obediente. Recordatorios de lunes, martes, miércoles, jueves. El lunes ya había perdido la libreta, hermanos. Y me quedé sin mis pendientes, ¿verdad? Porque allá estaba lo que había escrito. Mi mamá, ¿y tu libreta? No tengo ni idea dónde la dejé. Pero fíjense, dice el versículo 25, yo se lo leo. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Es bien interesante que Santiago literalmente te diga, no seas olvidadizo, ¿verdad? A mí mi mamá me decía cientos de veces, no seas olvidadizo. Y yo, ay, gracias mamá, no me voy a olvidar. Pero pasaban 2, 3 días, lo olvidaba. Esta palabra olvidadizo literalmente significa olvidar, escuchen bien, por falta de atención. Olvidar por falta de atención. Y gracias a la psicología, ¿verdad? Una ciencia que ha estudiado esta parte también, dice que el olvido es con frecuencia la falta de atención, y la falta de atención es producto de la falta de interés. La falta de atención es producto muchas veces por la falta de interés. Hay una frase muy famosa, ¿verdad? Pero que es verdad, que dice, lo que bien se aprende, ¿qué, hermanos? Jamás se olvida. Han llegado, nos han dicho, pastor, qué hermosa prédica diste en el domingo, ¿verdad? Ay, gracias, hermano. ¿Cuáles fueron los consejos que se dieron en la prédica? Hijo, ¿cuál era el primero? Algo con R, algo con S, ¿no? No, a ver, pues dime, hermano.
¿Era Cristo? No, no era Cristo. Dios, no. ¿Cuál era el primer consejo? No, hermanos, olvidamos porque no ponemos atención. En una escuela, en un aula de clases, un niño le cuesta mucho trabajo recordar a lo mejor los principales ríos de su país, cuántos estados tiene nuestro país, a lo mejor olvida también algunas fórmulas matemáticas, algunas fechas importantes de celebración, de historia mexicana, pero a ver, pregúntale de la Champions, hermano. Te dice todos los equipos, quién clasificó, quién se lesionó, quién entró en su lugar. Te dice absolutamente todo y ahí sí les es muy fácil memorizar porque es algo que les interesa. Es algo que les interesa, hermanos. Han llegado con nosotros y nos han dicho, es bien difícil memorizarme la palabra de Dios, es muy difícil. Pero hermanos, Dios tiene el poder para hacer todas las cosas. Dios te puede dar la capacidad de retener la información. Lo que muchas veces pasa es que no estamos mostrando interés. No venimos con la actitud correcta. No olviden, hermanos, y si están olvidando, puede ser que no están mostrando el interés debido dentro de la lectura bíblica. Y aún también dijimos que la palabra oidor es en el contexto eclesiástico. Si se te olvidan las predicaciones, tal vez no pusiste mucho interés o atención. Ayuda mucho, nos gusta mucho ver que están escribiendo, que están anotando los puntos. A veces sacan también el celular. Podemos acudir a herramientas que nos ayudan a poder retener todas las verdades bíblicas. Son muchas, sí, yo sé, demasiadas. Pero entre más interés le pongamos, si tú repasas entre semana, si vuelves a leer tu bosquejo, si vuelves a leer el versículo, yo estoy seguro que la capacidad de retención va a ser multiplicada más del 100%. ¿Por qué? Porque tiene la ayuda del Espíritu Santo. Pero lo que pasa es que escuchamos, ¡ay, qué bonito! Y ya no volvemos a repasar la prédica del domingo. Repasen. El siguiente consejo, hermanos, ¿cuál dijimos en primer lugar? Observar. En segundo lugar, perseverar. En tercer lugar, no olvidar. Y en cuarto lugar, la más importante, o bueno, una de las más importantes, aplicar. Di conmigo, aplicar. Fíjense muy bien, si se te indica, amada iglesia, que ores, trata de orar de la mejor manera que puedas. Si tú dices orad sin cesar, ¿verdad? Investiga qué significa orar, qué conlleva la oración, cuántos tipos de oración puede haber. Es bien interesante que los discípulos le decían a Cristo, enséñanos a orar. Y les digo, es bien interesante porque a los hebreos desde chiquitos los rabinos les enseñaban a orar, se supone. Pero cuando veían a Cristo cómo oraba, se asombraban porque Él lo hacía de una manera extraordinaria, sobrenatural, poderosa. Y los discípulos le decían, enséñanos a orar. Nosotros escuchamos acerca de la oración y tienes que orar, pero ¿de verdad conocemos todo lo que trae la oración, las consecuencias, el esquema que podamos utilizar? El Padre Nuestro que encontramos en la Biblia no está solamente porque sí, es un ejemplo que el creyente puede utilizar. Padre Nuestro que estás en el cielo, ¿a quién me tengo que dirigir? Al Padre, a Dios. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Cómo pueden iniciar mis oraciones? Antes de pedir, voy a glorificar. Antes de pedir voy a reconocer, antes de pedir voy a exaltar. Y después, ¿verdad? Tengo que reconocer que todo lo que se hace allá arriba se tiene que hacer ¿dónde? En la tierra. Si se te pide que ores, hazlo de la mejor manera. Se te ordena que te arrepientas, entonces pídele a Dios que te capacite para arrepentirse. Se les ordena que crean, ¿verdad? El Señor dice, Señor, o nosotros podemos decir, Señor, ayuda en mi incredulidad. Fíjense muy bien, oír de un banquete no va a saciar el hambre que posiblemente traigan. Oír, de un arroyo no va a parar la sed que tal vez muchas veces tienen también. Escuchar que hay oro en el Banco de Inglaterra no te va a hacer rico. Solamente la información
se hace plenamente efectiva cuando se pone por práctica y nos adueñamos también de los principios bíblicos. Cada vez que tú veas tu rostro y veas una orden, ¿verdad? Trata de ser pronto para obedecer. Aplica la palabra de Dios. Un maestro me decía mucho, David, no te preocupes por las verdades que todavía no entiendes. Son muchas. Personalmente, de la parte, por ejemplo, escatológica o profética, hay muchas cosas que quisiera entender. Los sellos, las trompetas, los caballos, la cronología, las 70 semanas de Daniel, hay muchas cosas que todavía no entiendo y a veces me angustio. Yo veo a tanta gente capacitada, ¿verdad? Y hablando con tanta sabiduría y autoridad. Él me decía, preocúpate por aquellas verdades que sí ya entendiste y no las has puesto por práctica. Has entendido, por ejemplo, que el predicar el evangelio es un mandato para todos, Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, id y hacer discípulos. Es clara la evidencia, la orden. Y queremos entender Apocalipsis y todavía no estamos evangelizando ni nuestra casa, ni la comunidad, ni la familia. Queremos adelantarnos a tantas cosas, pero no estamos aplicando las primeras. Por eso Dios en su palabra dice, el que es fiel, ¿dónde, hermanos? En lo poco, en lo mucho Dios también nos pondrá. Seamos practicantes de las verdades que ya hemos entendido. Y ahora cerramos con esto, hermanos. Santiago capítulo 1, versículo 25. Fíjense cuál es el resultado, cuál es la bendición tan hermosa. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley, observar, la de la libertad, y persevera en ella, segundo consejo, perseverar, no siendo oidor olvidadizo, no olvidar, sino hacedor de la obra, aplicar. Fíjense cuál es el resultado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Diga conmigo, en lo que hace. Fíjense, pongan mucha atención, esto es extraordinario. Nuestro texto no dice que tal hombre es bienaventurado por el acto, sino dice que tal hombre es bienaventurado en el acto. El hombre es bienaventurado en el acto, no viene como un resultado posterior a. No sé si me estoy explicando. Yo sé que si gano el primer lugar va a venir en algún momento la medalla, el trofeo. La palabra de Dios dice que mientras estamos aplicando las verdades bíblicas, vamos a ser bienaventurados en el transcurso de la obediencia. Bienaventurado significa gozoso, feliz, pleno. Qué lindo, ¿verdad? Yo quiero cerrar con algo que es bien importante, hermanos, bien importante. La falta de ánimo en la iglesia, síganme con mucho cuidado. La falta de ánimo en la iglesia es por la carencia de aplicaciones bíblicas en nuestra vida. La falta de ánimo en la iglesia muchas veces es por la carencia de aplicaciones bíblicas en nuestra vida. Porque el que aplica la palabra es bienaventurado en lo que hace, sin importar su contexto. Tú podrías decir, sí, voy 52 domingos yendo a la iglesia y he sido bien fiel y escucho, pero ¿cuánto has puesto por práctica? Y a veces estás en una incertidumbre y dices, no comprendo por qué me siento igual de vacío, no comprendo por qué me siento igual de triste, nada me llena y se supone que estoy en la iglesia. Sí, hermanos, pero estar en una iglesia no quiere decir, ¿verdad? Como me decía también mi papá, un bochito por más que entre a un taller de Porsche, no se va a convertir en Porsche. Así pase 77 años en un taller de Porsche, no se va a hacer Porsche el bocho hasta que sufra un cambio de todo el motor, el interior, el chasis y todo se ponga por práctica. No entiendo, queremos que venga un hombre que avive nuestra comunidad, nuestra iglesia. Que avive nuestro corazón, queremos un avivamiento, ¿verdad? Porque estamos desanimados, pero el Señor nos llama primeramente a aplicar su palabra. Y dentro de la práctica es donde encontramos el gozo. La iglesia de Estados Unidos, el avivamiento que están viviendo, ustedes infórmense, hermanos, investiguen, es porque de verdad la iglesia puso en práctica, fue obediente a los principios bíblicos. Empezaron con arrepentimiento,
empezaron alabando al Señor, predicando la palabra, empezaron a tratar de vivir en santidad en cada una de sus familias. Y cuando hay un ambiente así de sano, hermanos, de santidad, de pureza, ¿tú crees que el Espíritu Santo no se va a mover de una forma más grande y poderosa? Seamos practicantes de la palabra de Dios. Cierro con estos últimos versículos. Fíjense, Salmos capítulo 1. El Salmo 1 es hermoso. Del 1 al 3. Salmo 1 del 1 al 3. ¿Está ahí? Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Empezó con bienaventurado. Fíjense lo que dice el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová, ¿qué? Está su delicia, y en su ley, ¿qué dice? Medita de día y de noche. Un hombre que era bienaventurado porque escuchó y hacía. ¿Y cuáles fueron los resultados de su obediencia? Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Se vieron? ¿Vieron qué lindo? A Josué 1:8 le dice: cuida, ¿verdad?, de meditar de día y de noche, y no se aparte de tu boca este libro de la ley, y todo lo que hagas, le dice, prosperará. Pero la prosperidad vino a causa de meditar y de la obediencia, principalmente a la palabra. Salmos 119:1. Salmos 119. ¿Está ahí? 119:1 es un libro hermoso, habla acerca de los resultados de la palabra de Dios. Fíjense, bienaventurados los que, pero fíjate lo que dice después, los que ¿qué? Andan, los que ponen en práctica, los que viven la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, con esto cerramos. Nunca se olviden de estos consejos. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque el libro de Santiago es tan claro, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Es muy posible, querido hermano o hermana, que te hayas sentido identificado con este pasaje y que puedas decir: Dios, me he dado cuenta que mi falta de ánimo es por la carencia de aplicaciones bíblicas en mi vida, y te pido perdón, Dios. No se trata de cuánto escuché, cuántas prédicas han entrado por mis oídos, cuántos discipulados, cuántos talleres. Tú nos vas a rendir cuentas, Señor. Nosotros te vamos a rendir cuentas, Dios, de cuánto pusimos por práctica en nuestra vida cristiana. Señor, quiero ser un hombre bienaventurado en todo lo que haga, Dios, y he entendido que es poniendo en práctica tu palabra. Se nos pide santidad, Dios, ayúdame a permanecer santo delante de ti. Se nos pide orar unos por otros, ayúdame a orar por mis hermanos, Dios. Se nos pide predicar el evangelio, Padre, aunque no haya pasado por un instituto, aunque no tenga muchos estudios, sé que por medio de tu Espíritu, Dios, se puede lograr. Ayúdame a evangelizar, Dios. Ayúdame a discipular, Padre, a alabarte, a ser padre de familia. Señor, gracias porque tú eres bueno y tu palabra nos confronta. Que cada uno podamos ver nuestro propio rostro delante de ti, y no el del vecino, no de mi esposa, no de mis hijos, de mí. Y ayúdame a cambiar, Señor, estas imperfecciones. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Hola, me da muchísimo gusto poder invitarles a nuestro próximo viaje a Israel. Finalmente, después de los 2 años de pandemia que se canceló cada año, Dios nos da la puerta ahorita para que podamos ir a esta tierra maravillosa, siguiendo los pasos de Jesús, porque vamos a estar en Nazaret, en Tiberias, en el río Jordán. Los que quieran aprovecharse también para bautizarse ahí, pues lo pueden hacer.
Vamos a estar en el mar de Galilea, donde hay unas barcas preciosas, donde podemos realmente navegar, donde estuvieron los discípulos de Jesucristo. En Masada, que es la fortaleza que los romanos usaron para arrinconar al último grupo de judíos que sobrevivió la persecución. Vamos a estar en Caná, donde Jesucristo celebró las famosas bodas con su mamá. En Tel Aviv, en Jerusalén, por supuesto, que va a ser maravillosa la ciudad donde vamos finalmente a vivir con Jesús. En el Mar Muerto, que es un lugar de tantas cremas, sobre todo para las mujeres. Y en cada uno de estos lugares vamos a dar una conferencia. Voy a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que este viaje será del 7 al 17 de junio del año 2023. Y estamos seguros que será un viaje inolvidable para todos ustedes y su familia. Que Dios los bendiga y les esperamos allá.